Vamos a seguir compartiendo este libro maravilloso de la Carta de los Hebreos. Realmente es un libro que tiene mucha riqueza espiritual, donde resalta un tema que es sumamente importante para la iglesia. El tema es del sumo sacerdote en Cristo Jesús, y es un tema donde el autor de este libro da claridad a todos los creyentes para que sepamos entender quién es Cristo. Porque muchas veces nosotros pensamos que Cristo vino a este mundo, murió en la cruz, dio su sangre y ahí terminó. No, el ministerio de Cristo continúa siendo nuestro gran sumo sacerdote y Él está en los cielos. Él está allí, sentado a la diestra de Dios Padre, rogando por cada uno de nosotros, intercediendo. Lo que quiere decir que la labor de Jesucristo sigue adelante. Él sigue orando por ti y por mí, y aún por los que han de venir por la predicación del Evangelio. Entonces eso quiere darnos claridad a este autor que escribió este libro maravilloso. Obviamente, este libro era dedicado a los hebreos. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho, los hebreos eran tentados a regresar al viejo sistema tradicional, donde se practicaban los rituales, los sacrificios, el lavamiento de pies, etcétera, etcétera. Y ellos pretendían no dar el mérito a Cristo. Pretendían ellos de pronto creer que los profetas, que Moisés, que Abraham eran superior a Jesucristo. Por eso el autor de Hebreos les da esta enseñanza a los hebreos y a nosotros como iglesia para que entendamos claro que Jesucristo es superior a todo. Superior a los ángeles, superior a nosotros. No hay comparación para Él. Por eso es único. Por eso es Dios incomparable. Y eso es lo que trata de enseñarnos este libro. Para afirmarnos en la fe en Jesucristo. Para que nadie tenga dudas de lo que Él es. Él es Dios. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Bien, y hemos hablado que Jesucristo es el sumo sacerdote de la orden según Melquisedec. Eso que quiero que entendamos. Él no es según la orden arónica, como era en el antiguo pacto. Él es una orden distinta, es decir, sin principio y sin fin de días. Y siendo Él el sumo sacerdote eterno para siempre, esto trae grandes beneficios maravillosos para cada uno de nosotros. Porque ahora por Él podemos llegar al lugar santísimo donde está nuestro Dios en los cielos. Solo por Él. Y la semana anterior nuestro hermano Carlos Bravo ya compartió de este nuevo pacto. Porque en el nuevo pacto aparece Jesucristo como el gran sumo sacerdote. Obviamente este nuevo pacto tiene mejores promesas. Esto entendamos. Y también tiene un mejor santuario. Eso vamos a explicar hoy. ¿Cómo podemos decir que tiene un mejor santuario? Y se lo voy a explicar. Porque antes había un santuario terrenal. Era un lugar físico donde se podía adorar y ofrecer sacrificios. Y este lugar estaba en Jerusalén. Este lugar tenía que estar allí. Entonces, si tú querías ir a adorar y ofrecer un sacrificio a Dios, tenías que ir a Jerusalén. No se podía llegar cualquier persona. Y ahí en este santuario solo podían entrar los sacerdotes y el sumo sacerdote, nadie más. Los demás tenían que estar afuerita de este santuario. Y ese era un problema que nos traía este antiguo santuario, donde todos no podíamos llegar allí. No podíamos adorar a Dios con libertad como lo hacemos hoy. La ley especificaba claramente qué tipo de sacrificio se hacía en ese lugar, dónde tenía que hacerse y quién lo podía hacerse. No es que cualquiera lo podía hacer, solo lo podían hacer los sacerdotes
de la descendencia de Leví. Gracias a Dios, gracias a Jesucristo, hoy no tenemos ese problema. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque ahora tú y yo podemos adorarle a Dios en donde quiera que estemos. Antes no es que yo me voy a quedar en la casa, le voy a adorar a Dios, porque Dios está en todo lugar. No, en ese entonces no se podía hacer eso. Tenía que irse al lugar donde estaba el santuario en Jerusalén. Miren lo que dice la palabra en Juan 4, 20, 21. Una mujer samaritana le hace una pregunta a Jesús y Jesús le responde. Dice, desde hace mucho tiempo mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Jesús le contestó, créeme mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni a Jerusalén. ¿Cuándo es ese tiempo? Hoy. Nosotros le podemos adorar en la casa, en el trabajo, en la calle, donde quiera que estemos. ¿Por qué? Porque ahora Dios está en nosotros. ¿Se dan cuenta de esa diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Por eso decimos que el nuevo pacto es mejor. Nos conviene a nosotros. Entonces eso debemos entender. Entonces en el antiguo pacto todas las leyes, las ordenanzas se regían para este lugar, para este antiguo santuario que tenía algunas imperfecciones. Ahora, el nuevo pacto ya no está alrededor de este santuario antiguo. Ahora está en algo más perfecto, como vamos a ver más adelante, como un santuario superior. Y el escritor de Hebreos en esta primera parte del capítulo 9 que vamos a ver hoy, porque hoy vamos a ver el capítulo 9 del 1 al 14, va a hablar claramente de dos partes. Primero, las imperfecciones que se daban en el antiguo pacto en el santuario, y segundo, lo superior que es Cristo en el nuevo tabernáculo, que es más excelente. Y este es el tema del día de hoy. El tabernáculo más excelente en el nuevo pacto, que es el título de esta predicación. Dicho esto, vamos al tema, mis queridos hermanos. Vamos a Hebreos 9, versículo 1. Dice así, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Es muy interesante que podamos entender cómo inicia este primer versículo. Dice, ahora bien, este es un conector que nos conecta con lo anterior, con lo que hemos venido hablando anteriormente de la semana anterior. ¿Y de qué se habló la semana anterior? De que al llegar el nuevo pacto, este anulaba al antiguo pacto. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto ya era inútil en cuanto a la salvación. Ustedes conocen, mis queridos hermanos, que por la ley nadie se salvó. Nadie la cumplió. Por eso era necesario que venga un nuevo pacto a través de Jesucristo. Y eso es lo que pasó. Entonces, dice, ahora bien, aunque el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Bien, y este es un problema, porque la primera imperfección que tenía este santuario terrenal es que justamente era terrenal. ¿Qué quiere decir esto? Que era hecho con manos de hombres. Era utilizado materiales que hay aquí en la tierra o en este mundo. ¿Qué materiales habían? Madera, pieles, telas, cuerdas. Con esos materiales se construía el santuario en ese tiempo. Y además, en el tiempo de Moisés, este santuario o este tabernáculo era algo liviano porque tenía que moverse. No estaba en un lugar fijo. Entonces, es lo que dice, este santuario no era perfecto, no era eterno. Porque
una deficiencia es que era terrenal, no era como el que tenemos hoy eterno, que permanece para siempre. Entonces, entendamos esto, que este lugar tenía que estar donde Dios les decía que tienen que hacer. Porque aunque era terrenal, pero la orden venía de parte de Dios. El diseño era divino. Dios le hablaba a Moisés para que él lo haga conforme él le había dicho. Entonces, este santuario solo le pertenecía a los de Israel, a nadie más. Era del pueblo de Israel. Y solo podían entrar los sacerdotes designados por Dios. Miren, eso era el santuario antiguo. Eso era. Es totalmente lo que tenemos hoy. Vamos avanzando. Versículo del 2 al 5. Vamos a leer de corrido. Dice así: porque el tabernáculo está dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Aquí el autor de Hebreos describe cada elemento que contiene dentro del tabernáculo. Y también nos da a entender qué representa cada cosa o cada elemento que está dentro del tabernáculo. ¿Sí? Entonces pongamos mucha atención. Pero déjeme decirle, ¿por qué esto era inferior? Porque todo esto que había dentro del tabernáculo, incluso todo el servicio que hacían los sacerdotes, todo esto eran símbolos. Eran figuras celestiales de lo que tenía que venir posteriormente. Es decir, eran símbolos que nos iban a mostrar a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote excelente. Eso quiero que entendamos. Todo lo que había y todo lo que vamos a hablar ahora, siguientemente, va a demostrar todo esto. Entonces ahora vamos a ver lo que contenía el tabernáculo. Dice, el tabernáculo tenía dos secciones. La primera parte era el lugar santo. Y la segunda parte era el lugar santísimo, separada por un velo. Era un velo bastante grueso, bordado, muy caro. Y eso era lo que dividía. Pero cada una de estas cosas tiene su significado, digámoslo así. Entonces dice, dentro del lugar santo se encontraba, dice, el candelabro. ¿Qué es el candelabro? Bueno, no sé si ustedes conocen candelabro, es como algo que sirve para poner velas o lámparas a su entorno, y es bastante grande y era de oro, ¿ya? Entonces dice que había el candelabro y que tenía 7 lámparas a su alrededor. Y que estas lámparas o estas velas tenían que estar encendidas continuamente. Eso debemos entender. No tenían que estar apagadas. Entonces, ¿para qué se las encendían? Para que ilumine el lugar, porque el lugar del tabernáculo era totalmente cerrado, no tenía ventanas, era oscuro. Entonces, al encender este candelabro daba luz, iluminaba para que los sacerdotes puedan oficiar lo que tenían que hacer dentro. Pero aquí viene lo maravilloso. Este candelabro realmente que estaba allí y que iluminaba el ambiente, que era oscuro y daba luz,
representa a Cristo. Porque como les dije al principio, todo eso estaba mostrando como figuras o lo que debería de venir posteriormente. Entonces, este candelabro representa a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Vamos a la palabra de Juan 8:12. Escuchen lo que dice. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso estaba mostrando lo que vendrá posteriormente. Esa luz representaba a Jesús. Hoy en día, ¿quién es nuestra luz hoy? Jesús. Entonces todos aquellos que creemos en Él, que hemos sido convencidos por el Espíritu Santo, andamos en la luz. Ya no andamos en la oscuridad. Y si andamos en la luz y tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues ahora sí podemos entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos lo creen? Luego, a un costado del candelabro se encontraba, dice, la mesa y los panes de la proposición. Bueno, era una mesa muy cara, digámoslo así. Era con unos materiales excelentes, una madera finísima. Ese tiempo se llamaba acacia. No sé si alguien conoce esta madera acacia. Entonces, bueno, y era recubierta con oro también, pero sobre la mesa habían panes, dice. Y eran 12 panes. Y estos panes representaban a las 12 tribus de Israel. Y estos panes eran cambiados cada sábado por los sacerdotes. No es que ahí esos panes estaban ahí tiesos todo el tiempo, no. Eran cambiados cada sábado, de cada semana. Y es más, dice que los sacerdotes tenían que comerse estos panes. Yo creo que estaban un poco tiesitos, pero se los comían. Pero era un pan especial, un pan hecho de unas harinas especiales, con mieles. Entonces, suponemos que era un pan muy sabroso. Pero aquí viene el detalle. ¿Qué representa todo esto? Así como los sacerdotes comían este pan, ahora para nosotros, ¿cuál es el pan de vida? Jesucristo. Todo eso apuntaba. Entonces Jesucristo es nuestro pan de vida. Él es nuestra provisión. En ese tiempo, el pan era para proveer a los de Israel en el desierto. Pero hoy, el pan de vida que todos necesitamos es Cristo Jesús. Y en Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Se dan cuenta cómo las Escrituras nos van enseñando a qué apuntaba todo esto? Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Que debemos de comer de ese pan. Y está hablando de sí mismo. Él es el pan de vida. Cristo es el que nos sustenta día a día, hoy a nosotros, a través de su palabra. El pan que nosotros necesitamos como creyentes es su palabra, hermanos. Si alguien no cree esto, si alguien no escudriña las Escrituras, si alguien no se nutre de esta palabra, déjeme decirles que va a ser un raquítico. Porque no está comiendo este alimento que es para cada uno de nosotros. El pan de vida es la palabra de Dios. Y es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Pero sigamos adelante. Entre el lugar santo y el lugar santísimo dice que había un velo. Y este velo era grueso, azul púrpura, de lino torcido, dice, que separaba estas dos secciones. El lugar santo del lugar santísimo. ¿Pero qué representaba este velo? Este velo estaba representando como un testimonio para todos, debido a la santidad divina y el pecado del hombre. Este velo estaba allí para que nadie
más puede entrar a no ser el sumo sacerdote que había sido designado por Dios. Y de esta manera poder evitar que pase cualquier otra persona, porque si entraba, era fulminado. Estaba entrando al lugar santísimo. Y no es que el sumo sacerdote podía entrar cualquier día. El sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año. ¿Y cuándo fue quitado este velo por el cual no se podía entrar cualquier persona? Fue justamente cuando Cristo murió en la cruz. Dice que el velo fue rasgado en dos partes, de arriba a abajo. Pues sigamos. Y tras el velo dice que se encontraba el lugar santísimo. ¿Y qué dice la palabra? Y había un incensario de oro. Bueno, ¿y qué es ese de incensario de oro? Bueno, creemos que es una especie de un recipiente o una fuente donde se ponía carbones encendidos y se ponía el incienso, ¿sí? ¿Para qué se ponía el incienso? Para aromatizar el lugar, hermanos. Porque ustedes conocen que en el lugar santo y en el lugar santísimo se llevaba sangre. Y esta sangre, al poner en el propiciatorio, producía un mal olor. Entonces, era necesario poner incienso para aromatizar todo este lugar. Para eso se utilizaba esto. Pero más adelante dice que estaba el arca del pacto, cubierta de oro. Y esto era lo más importante de todo. Porque el arca del pacto representa la presencia de Dios. Por eso en el lugar santísimo estaba el arca del pacto o el arca de la alianza. Pero dice más adelante que dentro del arca había una, asimismo de oro, que contenía 3 cosas. Número 1, el maná del cielo, que era el alimento que Dios proveyó a su pueblo en el desierto. O sea, quiere decir que había una porción de maná allí. Segundo, la vara de Aarón que reverdeció. Y también dice las 2 tablas de la ley. Esos 3 elementos había dentro del arca. Pero todo esto también, ¿por qué estaba allí? Porque estos 3 elementos, mis queridos hermanos, son testimonio de rebeldía contra Dios por el pecado del pueblo. Ahí estaba, hermanos. Cuando Dios proveyó maná del cielo a su pueblo, el pueblo se quejaba, diciendo que ya no queremos más maná. Había una insatisfacción, había una cierta rebeldía. Y también dice la vara de Aarón. Escúchenme, ¿quién era Aarón? Fue el primer sumo sacerdote aquí en la tierra. Dice la vara de Aarón que reverdeció. También representa la rebeldía del pueblo contra el sacerdocio que Dios había establecido. Entonces todo esto tenía un propósito, el por qué estaba allí. Y también dice las tablas, que las tablas en este caso eran 2. ¿Por qué estaban allí? Para recordar la desobediencia del pueblo de Israel. Porque desobedecieron. Es más, la quebrantaron. Tanto que Moisés tuvo que romper las tablas porque no aguantó el enojo. Entonces, todo esto estaba allí en el arca del pacto. Y más adelante en el versículo 5 dice que estaba el propiciatorio, que era la tapa del arca. El propiciatorio era la tapa del arca. Y era el lugar de la expiación, donde el sumo sacerdote llevaba la sangre del sacrificio de los animales y la ponía y la expandía sobre el expiatorio. Sobre el propiciatorio, perdón. Y aquel lugar donde estaba el propiciatorio era el lugar de encuentro entre Dios y la humanidad para el perdón de los pecados. Es lo que hacía el sumo sacerdote en este lugar santísimo. O sea, en otras palabras, era la expiación. Miren lo que dice en 1 de Juan 2:2.
Ahora, ¿quién es la expiación o la propiciación para nosotros? Es Cristo, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por todo el mundo. Cristo apaciguó la ira de Dios al morir en la cruz. Gracias a Él, toda la ira que descargó Dios sobre Él, nosotros nos liberamos de esa ira por nuestros pecados. Todo eso lo hizo Jesús, querida iglesia. Entonces es lo que está tratando de hablar el autor de Hebreos a nosotros y a los hebreos mismos. Pero sigamos más adelante, dice, versículos 6 y 7. Vamos a leer y dice así: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, en la primera parte que estamos hablando, ¿qué era el lugar santo? ¿Quién entraba allí? Solo los sacerdotes levíticos. ¿Para qué entraban? A cumplir sus oficios. Pero en el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote designado por Dios, y solo una vez al año. Y no podía entrar con las manos vacías, tenía que entrar con la sangre de los animales que había sacrificado para ofrecerle a Dios. Pero había un gran problema, porque aún el sumo sacerdote no es que él entraba alegre cantando a este lugar. No, él entraba con miedo, con terror. ¿Por qué? Porque ellos antes de entrar tenían que hacer ciertos ritos de purificación. Y si ellos en algo de esto fallaban y entraban, morían instantáneamente. Entonces la tradición judía, ¿qué cuenta? Dice que los sumos sacerdotes entraban con una cuerda amarrada al tobillo y unas campanitas. Si de pronto las campanitas dejaban de sonar, significaba que el sumo sacerdote había muerto. Entonces, ¿qué hacían? Como nadie podía entrar a este lugar santísimo, lo alaban de la cuerda o de la soga. Y así se hacía cada vez, cada año. Entonces, es lo que pasaba en el antiguo tabernáculo. Pero sigamos, versículo 8. Dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Mientras el tabernáculo estaba aquí en la tierra, dice la palabra que solo podían entrar los sacerdotes y el sumo sacerdote. Para el resto, hermano, estaba cerrado. Por eso era ese velo que había. Nadie más podía entrar. Pero gracias a Dios, esto se acabaría. ¿Cuándo? Cuando Cristo murió en la cruz. Miren lo que dice en Mateo 27, versículos 50 y 51. Dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Lo que está diciendo que en ese momento, ese velo que era como una pared donde nadie podía entrar al lugar santísimo, se quitó. ¿Pero para quiénes? Para todos los que hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de que debemos de creer en todo aquello que hizo Jesucristo en la cruz. Para nosotros, como iglesia. Por eso ahora tenemos el acceso al cielo por medio de Cristo Jesús. Que nadie dude de aquello, o alguien duda. Pero todo lo debemos a Cristo, por su sacrificio, por su gracia, hermanos. Es lo que nos está enseñando el autor. Entonces ahora tenemos el camino abierto, tenemos un mejor santuario,
Tenemos al sumo sacerdote perfecto que es Cristo Jesús, que está intercediendo por nosotros en los cielos. ¿Es maravilloso o no? Por eso es mejor. Pero sigamos, versículos 9 y 10, ¿qué dice? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Hermanos, todo lo que se hacía en el antiguo pacto, los sacrificios, las ofrendas, los ritos, las ordenanzas, reglas, todo esto que se lo hacía dentro del tabernáculo, solo eran símbolos de lo que venía posteriormente con Cristo Jesús. Y era para el tiempo presente. Es decir, esto era necesario que se lo haga, pero para cierto tiempo. Pero debemos entender, todo aquello que se realizaba en el tabernáculo, mis queridos hermanos, no quitaba el pecado. Solo cubría por un cierto tiempo, por un año. Y no cambiaba los corazones. Solo trataba el hombre exterior. Pero era necesario. ¿Hasta cuándo? Dice. Hasta que Jesús venga a la tierra. Y eso ya sucedió. Ya sucedió, hermanos. Entonces ya no estamos en el antiguo pacto. Ahora, ¿dónde estamos? En el nuevo pacto, que es superior, que es mejor. Porque allí está Cristo con nosotros. Muy bien. Versículo 11, y aquí cambia totalmente. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahora ya no estamos hablando del tabernáculo que se construía en la tierra, hermanos. Estamos hablando de un nuevo tabernáculo que está en los cielos, hermanos. Es decir, es más amplio, es más perfecto y no es hecho de manos de hombres. Y no es de esta creación, no es terrenal, es celestial. Entonces, al no ser terrenal, no está sujeto a las cosas terrenales. No se desgasta, es eterno. Y es un tabernáculo distinto, porque ahí está Cristo. ¿Cuántos lo creen? Eso es lo que tenemos hoy nosotros, gracias a Jesús. Por eso debemos sentirnos muy bendecidos, muy contentos, miren, que tenemos a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Él está allí presente, que nadie lo dude de aquello. Pero en el versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el antiguo santuario, se entraba con sangre de animales. En el nuevo santuario, Cristo entra con su propia sangre. ¿Por qué esto? Porque la sangre de animales no quitaba el pecado del hombre. El hombre no recibía eterna redención. Mientras que la sangre de Cristo sí lo puede hacer. Es más, sí lo hizo. Con este sacrificio que fue uno solo, todos tenemos eterna redención en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque creemos en Él, creemos en su palabra por medio de su Espíritu Santo, querida iglesia. Porque el Espíritu Santo ha hecho esa obra maravillosa en nosotros, de que nosotros podamos creer en el Hijo y podamos arrepentirnos y gracias a eso tengamos eterna redención. Eso es, mis queridos hermanos.
Y en el versículo 13 y 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esta parte me gusta mucho. Como ya dije, en el antiguo pacto la sangre de los sacrificios de los animales no cambiaban a nadie. El cambio solo era externo, sí. No limpiaban la conciencia. Pero en el nuevo pacto, que es interno, Dios pone sus leyes en la mente y en el corazón y las escribe. Es decir, va de adentro hacia afuera. ¿Y esa labor quién lo hace? El Espíritu Santo, que antes no podía morar en nosotros, pero a partir del nuevo pacto, por medio del sacrificio de Cristo y su sangre, no solamente puede limpiarnos ritualmente, sino limpiar nuestras conciencias completamente. Eso es lo que hace Jesucristo con su sangre preciosa. Entonces lo que está diciendo es que la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra, todo esto funcionaba para la santificación de la carne, es decir, del hombre exterior. Pero cuánto más, entiendan esto, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, y por eso Él puede limpiarnos nuestras conciencias de obras muertas. ¿Y para qué? Fíjate, hermanos, el propósito. Para que le sirváis al Dios vivo. ¿Pueden entender esto? Entonces, ¿por qué nos limpió? ¿Por qué nos salvó? Para que le sirvamos al Dios vivo. Hermanos, cuando nosotros entendemos esta obra maravillosa que hizo Cristo Jesús, por su gracia, cuando tenemos claro que todo esto se lo debemos a Cristo Jesús, lo mejor que podemos hacer como gratitud nosotros hacia Él es servirle, pero servirle de corazón. Sí, porque no le podemos agradecer de otra manera. Entonces, si tú estás convencido totalmente lo que Cristo hizo en ti, yo te invito a que des un paso más. Saben que antes no podían servir cualquier persona en el santuario. Solo podían servir los sacerdotes levíticos. Nadie más podía hacerlo. Hoy, gracias a Jesucristo, todos le podemos servir. Es lo que está diciendo. El servicio es para todos porque es de una gran bendición para nosotros. Servirle a Dios es un privilegio. Es un honor. Porque antes Dios los escogía a los que tenían que estar allí, sirviendo dentro del templo. Ahora Dios nos escoge a todos. Porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Entonces recuerda lo que dice el versículo 14, que Dios nos limpió con su sangre de las obras muertas para que lo sirvamos al Dios vivo. ¿Y cómo le podemos servir? De muchas maneras. Predicando, alabándolo, siendo parte del liderazgo, siendo parte de cualquier ministerio. Pero de alguna manera podemos servirle a Dios. Miren que la palabra de Dios dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué? Que no están entendiendo lo que Cristo hizo en nosotros. Dice que Cristo nos limpió para que le sirvamos a Él. Entendamos esto, querida iglesia. No dejemos que la mies sea mucha y los obreros son pocos. Que sea
los obreros sean muchos, porque necesitamos obreros, hermanos. Obreros colaboradores, obreros con corazones dispuestos a incomodarse, salir de la comodidad para incomodarse y poder servir a Dios. Es lo que necesitamos, hermanos. Necesitamos obreros en este lugar para servirle a Dios. Necesitamos maestros, necesitamos profesores, necesitamos más personas que oren, que intercedan por los demás. Necesitamos personas en multimedia. Pues, hermano, yo te invito hoy a que si tú le has creído a Jesús, todo aquello, lo que dice su palabra, todo aquello que tuvo que hacer Él por nosotros, por amor y por su gracia, yo creo que ni siquiera debemos de pensar dos veces. Pero ojo, que lo que hagamos como servicio no sea impuesto por nadie, sino que todo esto, que estemos dispuestos a hacerlo, nazca de lo más profundo de nuestro ser. Qué lindo es cuando alguien dice, yo quiero ayudar en esto. Qué lindo es cuando alguien dice, yo quiero servir en este ministerio, yo quiero apoyar. Es la manera correcta, no imponer a nadie, sino más bien que la persona sea la que desee, anhele servir a Dios. Porque para eso fuimos limpiados por la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Tengo la hora de ponerse de pie. Vamos a culminar. Entonces tenemos claro, hermanos. Ya nosotros tenemos eterna salvación. ¿Desearías el antiguo pacto o el nuevo pacto? El nuevo pacto, sí. Porque es sumamente superior, con mejores promesas, mejores oportunidades. Entonces dispón tu corazón, tu vida, como culminamos en el versículo 14, para que le sirvamos al Dios vivo. Y Dios se va a glorificar en nosotros.